Hace aproximadamente 8 décadas, el mundo presenció el estreno de una de las películas más importantes en la historia del cine. Incluso hoy, Lo que el viento se llevó sigue siendo una obra grandiosa e impresionante. Imaginen el asombro de los espectadores que vieron esta película por primera vez en 1939. Contamos sobre el proceso de filmación y explicamos por qué es imposible rehacerla. 10 premios de la Academia, 4 horas de tiempo en pantalla y 22 semanas de trabajo agotador, acompañadas de conflictos constantes. ¿Cómo Devian Leigh superó a más de 1.400 competidoras? La novela, Lo que el viento se llevó, es un tesoro indiscutible de la literatura mundial. Supera con creces el género romántico al que a menudo se le asocia. Es también una obra histórica, social y psicológica que abarca una amplia variedad de cuestiones y problemas. Margaret Mitchell, una conocida periodista e historiadora de Irlanda, no albergaba ilusiones ni sobre el antiguo orden ni sobre las causas de la caída de la Confederación, conocía a fondo sus costumbres y estilo de vida, y lo reflejó en su novela, mostrando que el sur se condenó a sí mismo a una derrota sangrienta. La decisión del productor David Selznick de filmar la adaptación de Lo que el viento se llevó fue desde el principio controvertida. En primer lugar, era necesario convertir 1000 páginas de la novela en una película de duración aceptable sin distorsionar la fuente literaria. La propia Margaret Mitchell se negó a trabajar en el guión y el texto fue responsabilidad de un equipo de 17 editores. También consultaron autores invitados, como Alfred Hitchcock y F. Scott Fitzgerald. En segundo lugar, a pesar de la vigencia de la segregación racial, la inadmisibilidad del racismo ya era un tema importante. La adaptación de la novela, en la que la palabra níger aparece 104 veces, dicha exclusivamente por personajes negros, y negro 203, como lo dicen los blancos, fue observada de cerca. Así como es imposible imaginar la novela sin Scarlett O'Hara, también es imposible imaginar la adaptación sin Devian Leigh. Su aparición fue la culminación de 2 años y medio de búsqueda de la actriz. El casting para el papel de Scarlett costó a los creadores de la película $92,000, se consideraron más de 1.400 candidatas, de las cuales 90 participaron en audiciones. Todas las estrellas de Hollywood sin excepción querían interpretar este papel. Para entonces, ya se había decidido que Rhett Butler sería interpretado por Clark Gable. Las candidaturas de los actores fueron aprobadas por el público, lo que aumentó aún más el interés de la audiencia. Para ello, David Selznick difundía rumores en los periódicos sobre la designación de una u otra estrella y observaba las reacciones. Si eran negativas, el productor publicaba desmentidos oficiales. Pero más del 80% de los espectadores potenciales votaron por Clark Gable. El propio actor, atado a un contrato de muchos años con el estudio MGM y sin derecho a rechazar el papel, estaba muy asustado por tal expectación y por la posibilidad de no cumplir con las expectativas. Para los papeles de Ashley Wilkes y Melanie Hamilton se eligieron a Leslie Howard y Olivia de Havilland. La actriz Hattie McDaniel, seleccionada para el papel de Mamie, ya era en cierto modo una estrella, la primera presentadora de radio afroamericana y la principal baza para atraer al público afroamericano. Solo faltaba Scarlett. No se podía esperar más. Y antes de que se encontrara a la actriz principal, el 10 de diciembre de 1938, David Selznick y el director George Cukor comenzaron a filmar, comenzando con la épica escena del incendio en Atlanta, creando un resplandor tan brillante que esa noche en Hollywood era tan claro como el día. Los dobles de Scarlett y Rhett, irreconocibles desde la distancia, se abrían paso en el carro a través del infierno de fuego. El ingenioso y calculador Selznick perseguía también un objetivo práctico. Necesitaba quemar los antiguos decorados de la ciudad que abarrotaban el patio trasero de su estudio de cine y liberar espacio para construir los decorados de Lo que el viento se llevó. Ese mismo día, su hermano Marran Selznick, encargado de la selección de actores, le presentó a Devian Leigh. «Hola, genio, te presento a tu Scarlett O'Hara», le dijo. David quedó impresionado. ¿Dónde había estado antes? Más tarde,
cuando Margaret Mitchell vio a Vivian, dijo, «Esta es mi Scarlett». Todo se conjuntó de manera totalmente casual. Vivian soñaba fervientemente con interpretar a Scarlett O'Hara. Pero las esperanzas de la joven actriz británica eran ilusorias. En Estados Unidos, la selección para el papel de Scarlett llevaba más de 2 años. Sin embargo, ella tenía algunos hilos que la conectaban con Hollywood. Leigh había aparecido en varias películas británicas, en una de las cuales su compañero fue Robert Taylor. Fue él quien la recomendó a Maren Sausneck, diciendo que había trabajado con una chica inglesa muy temperamental que le recordaba a Scarlett O'Hara. Vivian fue invitada a hacer audiciones. Mientras viajaba a Estados Unidos en barco, practicaba incansablemente las maneras de Scarlett frente al espejo. 3 pruebas que realizó disiparon las últimas dudas. El 16 de diciembre de 1938, pocos días antes del inicio de la filmación, Dedian le firmó un contrato de 7 años y fue confirmada para el papel. El salario por el papel, por el cual lucharon todas las actrices de Hollywood, era irrisorio para la magnitud del trabajo, $25,000. El nombre de la actriz que consiguió el papel se mantuvo oculto al principio. Incluso el calculador Selznick no sabía cómo reaccionarían los estadounidenses al enterarse de que su heroína nacional sería interpretada por una extranjera y además casi desconocida. Sin embargo, el nombre de la intérprete de Scarlett se filtró a la prensa. Según una encuesta realizada inmediatamente después, la mayoría de los estadounidenses aprobaron la elección de Vivian. Pero la mayor sorpresa fue la reacción de las Hijas de la Confederación, una organización influyente de mujeres del sur que aún disputaba el veredicto de la historia mejor una inglesa que una yanqui. Sin embargo, en la comunidad profesional estalló una verdadera tormenta. La elección de Dedian Lee para el papel de Scarlett O'Hara provocó la mayor explosión de celos profesionales en la historia del cine. El 26 de enero de 1939 comenzaron las filmaciones principales. El director de la película, George Cukor, al igual que Vivian, provenía del teatro. Por supuesto, no pudo evitar admirar su belleza, elegancia de movimientos y fotogenia. Pero lo que más le sorprendió fue la similitud de la actriz con la heroína, en una mezcla de aristocracia y rusticidad. Vivian, de pie junto a él con un elegante sombrero y guantes, podía maldecir sin reparo de la manera más inadecuada para una dama. Según él, Scarlett Dedian estaba cargada de electricidad y poseída por el diablo. Lo mismo no se podía decir de Rhett Butler, interpretado por Clark Gable. Si en la novela Rhett Butler es la única persona a la que Scarlett no logra dominar ni intimidar, en la vida, a pesar de su talento, carisma y papel de macho, el actor temía a Vivian. Trabajar con Leslie Howard, que interpretó a Ashley Wilkes, no fue menos difícil. A pesar de la magnitud del proyecto en el que participaba, el actor era indiferente a su papel y a la filmación en general. Todo se debía a que cuando fue invitado para el papel, estaba trabajando en su propia película de baile, pero la censura exigió cambios que destruían la trama. Entonces David Selznick prometió ayudar a Howard con su película si aceptaba interpretar a Ashley. Sin embargo, tan pronto como firmó el contrato, quedó claro que Selznick había engañado a Howard. En definitiva, Dedian le superó a todos, y en gran parte la película solo tuvo éxito gracias a su talento actoral. Escándalos en el set. La atmósfera en el set estaba lejos de ser productiva. Clark Gable se irritaba por la reescritura de líneas, ya tenía dificultades para memorizar el texto y además estaba Vivian, cuyas palabras siempre fluían con naturalidad. En un momento dado, estalló, le dijo al director George Cukor lo que pensaba, además, tenían viejas cuentas pendientes y abandonó el set, negándose a regresar. La situación se volvió tan grave que David Selznick tuvo que cambiar urgentemente de director. En lugar de Cukor, se incorporó a Victor Fleming, quien finalmente figura en los créditos. En realidad, la película fue dirigida por 4 diferentes directores, y David Selznick intervenía constantemente en el proceso. Llegó al punto de reescribir el guión sobre la marcha. Permitía hacer comentarios insensibles durante la filmación,
lo que desconcertaba tanto a directores como a actores, y perdía un tiempo precioso en innumerables detalles, sin darse cuenta de que perjudicaba el proyecto en su conjunto. El productor tenía sus propias ambiciones. Se consideraba a sí mismo un genio, y su planeado blockbuster en color debía ser un triunfo arrollador. En el rodaje se utilizaron las 7 cámaras de la más reciente tecnología Technicolor disponibles en ese momento en la industria. Los títulos más grandes del mundo, tomas únicas desde una grúa industrial, la escena de la plaza de Atlanta llena de muertos y heridos confederados. Los ojos grises de Dedian Lee meticulosamente pintados de verde. Pero el rodaje avanzaba lentamente y el presupuesto, inicialmente previsto en $2,5 millones, ya había superado los 4 millones. Además del cambio de directores, la mala organización de la producción complicaba el trabajo en la película, a menudo fallaba el equipo de filmación en color, y a veces una escena se filmaba simultáneamente con 7 cámaras. Selznick estaba nervioso y atormentaba a todos a su alrededor. El nuevo director, Dexter Fleming, no pudo llevarse bien con los actores, era brusco y hacía bromas pesadas, y planeaba hacer de la película una melodrama, convirtiendo a Scarlett en una heroína negativa estereotipada. Eliminaba del guión todas las líneas de Scarlett que revelaban sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Vivian escandalosamente defendía cada línea ante Fleming, refiriéndose al guión. Escribió a sus amigos: después de la partida de Cukor, perdí la última oportunidad de disfrutar algo del trabajo. Soy tan tonta por involucrarme en esto, pero no tengo a quien culpar excepto a mí misma. Para ese entonces, Clark Gable también había tenido conflictos con Fleming. Al enterarse de la segregación de los actores en el set, llamó al director y exigió que se retiraran los letreros de para blancos y para negros de los baños del estudio. Y mientras Vivian estaba dispuesta a trabajar desde el amanecer hasta la medianoche, Gable dejaba el set puntualmente a las 18 horas. Como un oficinista en una consulta jurídica, exclamó Dedian Lee indignada. Sus palabras llegaron a oídos de Clark. Decidió vengarse. Desde entonces, antes de filmar escenas de amor y besos románticos, se aseguraba de comer cebolla, sometiendo la paciencia y resistencia de su compañera a una prueba horrible. No habiendo trabajado ni 2 semanas, Dexter Fleming también fue despedido, y su lugar lo ocupó el tercer director, Sam Wood, un artesano cualificado de Hollywood. 2 horas antes del comienzo de la filmación de una nueva versión de la escena, el diálogo tenía que ser aprendido de nuevo. Los acentos significativos fueron nuevamente cambiados. Las solicitudes de Dedian Lee de que la película se filmara al menos en un orden relativo de eventos fueron ignoradas. En un día podía filmar escenas de amor, un episodio trágico y representar a una niña mimada de 16 años. En un mes entero de agotador trabajo, Vivian solo tenía derecho a 2 días de descanso. A veces la actriz se quedaba dormida tan repentinamente que no se podía despertarla. Entonces tenían que envolverla en una manta y llevarla a algún lugar con sombra. Ella puso en esta película algo que nunca pudo recuperar. Trabajaba día y noche, y Selznick aprovechaba despiadadamente este entusiasmo. Hasta el final del rodaje trabajó 16 horas al día, a veces sin ningún día libre, decía Olivia de Havilland, que interpretó a Melanie. Y, sin embargo, el día feliz llegó. El 27 de junio de 1939, el rodaje de Lo que el viento se llevó terminó. Duró 5 meses. Toda América esperaba el estreno. Al final, la película con un presupuesto de $1 millón recaudó 100 veces más. La película fue galardonada con 10 premios de la Academia, uno de los cuales, bajo los aplausos entusiastas de una sala abarrotada, fue entregado a Dedian Lee. Clark Gable, quien se hizo amigo cercano de Harry McDaniel, permanecieron amigos toda la vida, se negó a asistir al estreno social de la película en Atlanta cuando se enteró de que MGM, temiendo disturbios. En el estado de Georgia aún estaban vigentes las leyes de Jim Crow que exigían la segregación de afroamericanos y blancos, no recomendó a Selznick invitar a actores negros al teatro. Finalmente, McDaniel convenció a Gable de asistir al evento.
Lo que el viento se llevó la convirtió en la primera actriz negra en ganar un premio de la Academia. La siguiente en recibir la estatuilla sería Whoopi Goldberg en 1991, aunque durante el banquete de los Oscar, Attie fue sentada en una mesa separada. El interés repentino por el libro y la película resurgió en junio de 2020, en medio de las protestas en Estados Unidos por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía. El servicio HBO Max, que tenía los derechos de Lo que el viento se llevó, hizo que la película no estuviera disponible para su visualización, prometiendo devolverla a su biblioteca con un comentario que explicara los momentos controvertidos de la película y la vida en el norte y el sur de los Estados Unidos. Poco después, la película se agotó en Amazon. También se revaluaron las relaciones entre Rhett Butler y Scarlett O'Hara, que durante mucho tiempo se consideraron un modelo de amor. Si antes sus relaciones parecían románticas y emocionantes, ahora se consideran tóxicas, ya que causaban dolor, sufrimiento, sentimientos de vacío e insatisfacción, ansiedad, miedo, tensión constante y desconfianza. Sin embargo, tanto el tema racial en la novela y la película como la relación entre Rhett y Scarlett son solo el telón de fondo para el drama de una mujer blanca que evoluciona de una niña caprichosa a una figura fuerte e independiente, sin lamentarse por el pasado. Es precisamente por eso que Lo que el viento se llevó no necesita instrucciones, advertencias o guías antes de su visualización, porque cualquier persona normal comprende por sí sola los horrores del racismo. Se puede imaginar cómo podrían ser las filmaciones con las capacidades cinematográficas modernas si se volviera a hacer la película. Sin embargo, en una época en la que los estudios de cine y las comunidades profesionales regulan la cantidad de actores negros en escena y detrás de ella, una nueva adaptación sobre propietarios de esclavos es poco probable. Quizás eso sea para mejor. Así, Lo que el viento se llevó permanecerá para siempre como una obra maestra desde cualquier punto de vista, desde la actuación hasta la representación visual de hace 83 años.